Buenas noches para toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Gracias a Edgar por la invitación. Es el segundo año que participo en este congreso que pues es un espacio de aprendizaje colectivo. Como yo sé que hasta ahora todos estamos de pronto en esta jornada nocturna, ya terminando una semana, quizá no tenemos memoria para almacenar mucho, tomé la decisión de hacer una presentación con bastante texto con el fin de que después de que esta charla termine y de pronto ustedes se acuerden, ay, yo escuché algo bien interesante que me puede ayudar, puedan venir a consultar. Entonces, por eso decidí no dejarla tan con puntos claves y escribir cosas más puntuales. Me cuentan más adelante si fue una buena o mala decisión. Bueno, para iniciar, quiero contarles que el tema que vamos a ver hoy está comprobado científicamente. A eso hago referencia cuando he vivido un proceso, he comprobado un proceso y lo digo porque pues mi profesión de base es que soy ingeniera de alimentos, soy especialista en gerencia de la calidad y la innovación y tengo alrededor de 15 años de experiencia en el área de calidad y mejora continua de varias industrias de alimentos, entre ellas industrias de lácteos, panificación, algunos restaurantes de servicio rápido y chocolatería. Soy certificada en auditoría interna de ISO 9001, 14001, 45001, 22000, BRC, Ley FISMA, Sistema HACCP y tengo una certificación en Six Sigma Yellow Belt. Hace alrededor de 10 años soy auditora interna y por eso quiero compartirles pues un poco de mi experiencia en este programa, en el espacio que tenemos la oportunidad de compartir el día de hoy. Dentro del requisito legal específico de la norma, que pues es el que básicamente todos vamos a poder consultar en cualquiera de los espacios o herramientas digitales que encontramos hoy en día, pues básicamente los requisitos no tienen un cambio significativo. Acá y en cualquier parte los vamos a poder encontrar y no los vamos a ver en este espacio uno a uno. De manera resumida, este requisito legal básicamente nos pide tener un programa de auditoría interna en cada una de nuestras organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a tener que demostrar de forma sistemática que tenemos un plan de auditoría interna, una lista de verificación donde evidenciemos qué es lo que vamos a verificar o a revisar en esas auditorías internas. Tenemos que demostrar que hacemos un informe de auditoría interna, pero sobre todo tenemos que demostrar, como siempre, que nosotros corregimos esas no conformidades o esos hallazgos importantes que encontramos y además que trabajamos en la mejora continua de cada uno de esos hallazgos que tenemos en cada uno de estos espacios. Entonces, esto pues básicamente es lo que nosotros encontramos en las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día, lo que ya nos dice la norma y que si lo leemos pues lo vamos a encontrar. Y pues eso no es de lo que venimos a hablar esta noche, porque pues es lo que ustedes podrán encontrar casi que en cualquier parte hoy en día. Lo que les quiero compartir el día de hoy es algunos tips que podemos aplicar cuando vayamos a hacer este programa de auditoría interna. Dentro de esos tips es muy importante que nosotros evaluemos, nos arriesguemos y tratemos de implementar un programa en nuestras compañías en donde todos los participantes de este programa sean pues nuestro propio personal interno, ya que este es un proceso muy enriquecedor y que nos da un aprendizaje colectivo, nos permite conocer más nuestro proceso, apropiarnos. Eso va a ser una parte ganadora y para una organización se va a convertir como en una inversión a largo plazo. Entonces, esa es como mi primera recomendación. Un programa de auditoría interna además debe ser muy flexible, no debe ser tan estricto. Ya de por sí las normas son muy estrictas, muy metódicas. Entonces, nuestro programa de auditoría interna debería ser muy flexible y cumplir con un ciclo de auditoría muy dinámico. Podríamos evitar o decir renunciar a ese ciclo fijo anual de auditoría interna, donde sabemos que todos los años en el mes 5 del año hacemos una auditoría interna.
sino que podríamos volverla más dinámica, poder tener mapeado cuáles son los meses del año en donde yo puedo dedicarme a ese ejercicio de auditoría interna, no acumularlo o que se mezcle con procesos de auditoría externa, para que las personas cada vez vean este proceso de una manera más amigable y que además nos agregue valor al proceso. Este programa de auditoría interna también podría basarse en que nosotros le demos prioridad a hacer el proceso de auditoría interna a todos esos procesos que generan un alto riesgo en nuestro proceso y a estos hacerles unas auditorías más seguidas, hacerles unas auditorías más exhaustivas, de pronto hacer un foco en esos puntos o en esos requisitos que normalmente en auditorías externas vemos que no nos va tan bien o que definitivamente no nos va bien. Y de pronto todos esos procesos que son más sencillos, que tienen un excelente desempeño, que normalmente nos va muy bien en una auditoría externa, los auditemos con una periodicidad más larga. También lo que podemos hacer en este caso es que en ese plan de auditoría interna nosotros dividamos cada ciclo de auditoría por capítulos o requisitos. Es decir, en febrero de este año voy a auditar a todos los procesos el requisito número 6 de la norma. En marzo nos vamos a dedicar a auditar el requisito número 7. Pero la idea es que estos programas no se vuelvan tan acartonados, no sean como 4 o 5 días de auditoría donde las personas, pues por eso normalmente le temen a las auditorías, piensan que es un proceso al que hay que tenerle miedo. Este tipo de cosas va a hacer que el personal de las compañías, que los procesos vean cada vez de manera más amigable el proceso de auditoría. Si es posible, y yo creo que en este caso, sobre todo hoy en día, en pleno siglo XXI, año 2025, es muy fácil que nosotros nos apoyemos de la tecnología para llevar a cabo un programa de auditoría interna. Hay una práctica muy chévere y es que en Google Forms, por ejemplo, podemos hacer un cuestionario dinámico que yo pueda descargar en mi celular y que sea el que use para hacer una auditoría interna. Ustedes saben que estos formularios normalmente nos grafican de inmediato, yo puedo descargar resultados más fácil, no tengo que transcribir luego resultados. Hay formas en que yo lo programe y vaya tomando fotos, evidencias del proceso y que después todo eso se me consolide en un informe. Entonces, a veces no necesitamos de herramientas bastante sofisticadas o que requieran una inversión grande porque no todas las organizaciones tienen los presupuestos para este tipo de herramientas, pero sí herramientas muy sencillas nos pueden ayudar en este caso para apoyar nuestro programa de auditoría interna. Y eso también nos va a hacer que ese programa se vuelva más dinámico, nos va a hacer estar a la vanguardia, ahorrar tiempo y agregar valor a este proceso de auditoría interna. Que es muy importante también que el programa de auditoría interna esté basada en el riesgo. Y acá muy importante quiero resaltar dos conceptos de riesgo que nos van a ayudar a dar visión cuando nosotros montemos un programa de auditoría. Y es que recordemos que el riesgo es el efecto que genera la incertidumbre sobre los objetivos de las organizaciones. Si yo tomo como base los objetivos de mi organización, de mi proceso, bajo ese riesgo que yo tenga, sea positivo o negativo, pues yo voy a poder montar también mi programa de auditoría para poder dar valor o hacer zoom a esos riesgos que en realidad se podrían materializar en mi proceso. Recordemos también acá algo muy importante, no necesariamente el riesgo es malo. Hay riesgos positivos, riesgos negativos, pero además el riesgo que se convierte en malo o que podemos ver malo es un riesgo que esté mal administrado, mal interpretado, mal calculado o incomprendido. Esto es algo muy interesante para tener en cuenta, ya que cuando yo evalúo mis procesos y evalúo el nivel de riesgo que tiene cada uno de los procesos de mi organización y lo hago de manera consciente, también asimismo voy a poder direccionar todos mis programas en general, no solo el de auditoría interna en la organización, y eso lo va a hacer más dinámico, va a ser también, va a ayudar a que todos los procesos vean como importante todas estas cosas que normalmente los procesos de calidad que somos
más metódicos, que de pronto somos el sombrero negro de la organización, nos vamos a poder incorporar. Porque al vender todo esto como una herramienta que nos va a apoyar, nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a identificar cada uno de esos riesgos, pues las personas de esos procesos que son más estratégicos, más financieros, pues les va a resonar este tema y se van a adherir a este proceso más fácilmente. Adicionalmente, otro de los puntos a destacar cuando vayamos a montar un programa de auditoría interna es que siempre nos enfocamos en el valor que va a agregar este tema a nuestros procesos. Ustedes saben que sobre todo todas las áreas de dirección, áreas estratégicas, nosotros las vamos a poder conquistar siempre y cuando vendamos con valor todas esas cosas y requisitos que nosotros queramos movilizar, sobre todo pues desde el área de calidad y de mejora continua en los procesos, que son procesos que normalmente deben trabajar por generar valor agregado, por unirse a esa cadena de valor y que bajo eso vendamos y como que busquemos que la gente se adhiera a todas nuestras iniciativas y podamos sacar adelante todos esos procesos de gestión que normalmente nosotros llevamos. Entonces, ¿qué es importante acá en el caso de programa de auditoría interna? Que consideremos el historial de fallos del proceso, em, también que consideremos cada uno de esos procesos que presentan mayor riesgo para la estrategia, como entradas a nuevos mercados, los procesos de alta complejidad regulatoria, procesos vinculados a la satisfacción del cliente y consumidores. Entonces, cuando nosotros asociamos el programa de auditoría interna con ese objetivo principal que nos exige el requisito al que debemos montarle, y bajo estas bases montamos esos requisitos, montamos ese plan de auditoría, vamos como podríamos decir, a abarcar varios procesos y temas al mismo tiempo. Y eso también va a hacer que nuestro proceso de auditoría interna pues esté más nutrido, agregue más valor al proceso. Por ejemplo, otra de las cosas que podría agregar valor al proceso es que nosotros tomemos como base el flujo de valor de la organización y que basado en eso montemos el programa de auditoría. Por ejemplo, también nosotros podemos auditar solo el flujo de un proceso específico o de un producto, o coger un servicio, validar el flujo y montar una auditoría, no tanto por requisitos, sino por cada una de esas partes o procesos de ese flujo. Así podemos al mismo tiempo identificar cuellos de botella, ineficiencias y no solo cumplimientos legales. De esta manera nosotros vamos a hacer varios ejercicios en uno y la gente va a ver, el programa de auditoría interna le está aportando otras cosas a mi proceso y no solo es que me vienen a auditar y a decirme que está mal, porque eso es también lo que debemos, el mito que debemos romper, y es que estos programas de auditoría sean solo procesos donde me vienen a decir qué está mal o qué está bien, sino que al montarlo de esta manera, teniendo en cuenta todos estos tips, va a hacer que las personas lo vean como que, vean, una auditoría pues al fin y al cabo no es tan mala, me hace mejorar, me hace de pronto ver eso que en el día a día se nos convierte en paisaje, me hizo darme cuenta que yo puedo ser más eficiente. Cuando nosotros aplicamos todos estos tips orientados a que el programa de auditoría interna aporte valor al proceso, también lo que vamos a hacer es que el proceso mejore, a que el proceso identifique algunos problemas que tiene y que se vuelvan más productivos, si nosotros digamos que lo orientamos de esa manera. Que es muy importante también. Como yo les mencionaba al principio, mi recomendación siempre es que este proceso de auditoría interna, todo el equipo lo forme, ojalá, personas de nuestro mismo proceso, es decir, no solo personas de calidad, no solo personas que tengan una certificación en auditoría interna, sino que yo podría invertir en un proceso de formación de personas. Hablemos pues de la industria de alimentos en este caso, que haya personas de mantenimiento, que haya personas de producción, personas de calidad, personas incluso de áreas como gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, que hagan parte de ese equipo de auditores internos. Ese equipo es muy importante, que más que la parte técnica, porque la parte técnica se lee, se aprende,
eh, normalmente en estos equipos hay personas profesionales, ingenieros, bueno, pues administradores que tienen una capacidad de análisis o de aprendizaje muy importante y esas cosas técnicas al fin y al cabo se aprenden, yo las voy soportando, las voy leyendo porque pues no se convierten en algo que tú te aprendes de memoria. Pero yo sí que podría hacer que a ese equipo de auditores internos yo invierta en un proceso de formación donde fortalezca el pensamiento crítico, fortalezca habilidades de comunicación, capacidades para facilitar el cambio y yo haga procesos de aprendizaje colectivo donde me enfoque en que esos auditores internos sean más expertos en análisis de causa raíz y métodos ágiles. Al hacer eso, yo también voy a hacer que ese proceso de auditoría interna, cuando yo lo aplique, se convierta en un tema donde yo aplico innovación, donde yo estoy aplicando metodologías de mejora continua, estoy haciendo que mi proceso se vuelva más productivo. Y además, ¿qué voy a hacer? Que cada uno de esos auditores internos básicamente se vuelva un coach del proceso al que está auditando. ¿Esto cómo se logra? Normalmente, cuando a nosotros nos viene a auditar una persona de otro proceso, en mi experiencia, eso nos hace primero más conscientes del proceso que genera esa otra área que yo voy a auditar o ese otro proceso que yo voy a auditar. Y además me está dando una visión diferente. A veces nosotros en nuestros mismos procesos, pues por la rutina, por muchas razones que son inevitables, se convierte en un paisaje. Cuando viene una persona de otro proceso, me puede estar aportando cosas muy valiosas, ve las cosas de otra forma y me ayuda, pues, como a ver y a mejorar cosas que yo no he visto, cosas que me van a ayudar además en el día a día a mejorar mi relación con ese otro proceso. Entonces se vuelve un ejercicio, la verdad, bastante productivo, bastante amigable cuando nosotros también enfocamos en que el auditor interno pues debe ser visto de esta manera o ese es el valor que agrega en realidad a un proceso. Un auditor interno, debemos quitarnos la venda de los ojos y con estas herramientas también vamos a ayudar que los demás se quiten las vendas, mostrando que no es un vigilante, no es una persona que viene solo a juzgarnos o a señalarnos. En estos casos, ¿qué es recomendable? Por ejemplo, que estos ejercicios de auditoría interna también para que se vuelvan más amigables, los hagamos tipo storytelling, que es otro de los términos que hoy en día se manejan en la innovación. Entonces, nosotros podemos llegar, en vez de llegar a preguntar, este requisito lo cumples, evidencia el requisito 9.1, evidencia el requisito 9.2. Más bien que yo llegue, le pida que me cuente cómo es su proceso, qué ha hecho en su proceso para mejorar en el día a día, qué no conformidades ha tenido en otras auditorías y qué ha hecho para mejorarlas. Entonces, la forma también en que yo llego y aplico esa auditoría me va a ayudar a que yo incluso saque más información de la que normalmente saco si yo me voy muy rígido a hacer una auditoría interna. Entonces, este es un ejercicio que para muchas cosas en nuestro día a día en la industria nos sirve mucho, porque pues cuando yo hago este proceso en forma de charla, ven, cuéntame qué más haces y como que yo genero una empatía en esa también en esa conversación, también a veces salen más a flotes como esos errores o más bien esas debilidades que tiene ese proceso y que yo digo, ay, acá hay una oportunidad de que mejoren en esto para que eso también nos ayuda que luego yo debería ver el proceso de auditoría interna más como esa preparación para la auditoría externa. Cuando yo aplico todos estos ítems que les vengo contando, pues eso va a hacer que yo esté más preparado para una auditoría externa, que yo haya visto más fácilmente esas debilidades que tengo para esa auditoría externa y pues que también me vaya mucho mejor. Finalmente, pues como no siempre vamos a tener personas técnicas, expertas en este proceso de auditoría interna, y normalmente nosotros tenemos pues muchos asesores externos a ese proceso de auditoría interna. Ese asesor externo podría convertirse más en un comité de verificación que nos ayude a validar y a revisar esos hallazgos críticos para poder tener la seguridad de que lo que yo estoy haciendo internamente pues está bien y que pues no voy a cometer algún error o algo así. Es por eso también que acá también cobraría mucha relevancia que mi equipo de auditores internos no necesariamente debe ser tan técnico, porque si yo tengo ese comité de verificación que serían las personas que de pronto sí tienen el conocimiento internamente o esos asesores externos,
pues yo voy a poder acudir a él en el caso del ejercicio a decir, ven, esto sería una no conformidad mayor, menor, esto sí sería no conformidad, tengo la duda en esto desde la parte técnica. Y ya ahí con eso podríamos ajustar y ya complementar toda esa parte técnica que al final, si bien es importante, pues en estos procesos donde pues debemos ir innovando, ir mejorando continuamente, ir haciendo más amigables todos estos temas tan metódicos, pues se va a convertir ya como en un valor agregado y como en algo pues de segunda parte que nosotros sabemos que sí o sí se van a resolver. Estos son los ítems que pues les quería contar el día de hoy, que son importantes para empezar a implementar un programa de auditoría y también como para darle la vuelta, porque pues digamos que ya muchas de las organizaciones llevan muchos años venimos haciendo esto, tenemos trayectoria pues en montar el sistema y si no la tenemos, pues en la información que vamos a encontrar en las herramientas, en Google, en ChatGPT, pues vamos a encontrar cosas muy básicas, pero siento que estos tips que les acabo de dar nos van a ayudar de pronto a evolucionar, a ir más allá, a movilizar más gente en nuestras organizaciones para que le copien un más a este tipo de requisitos de norma y que no solo para el programa de auditoría interna, sino que para otros requisitos nos pueden servir. Finalmente, para concluir, quiero compartir esta conclusión importante y es que para un sistema de gestión moderno, la evidencia que nos debe preocupar mostrar en una auditoría siempre debe ser un tema natural de nuestros procesos, no documentaciones o programas creados simplemente para cumplir a la auditoría, porque pues ahí es donde eso se convierte en algo ladrilludo, en algo que se nos convierte en algo difícil de movilizar en las organizaciones, sino que cuando lo vamos montando así de forma en que se forma un engranaje con esos procesos estratégicos, pues va a ser más fácil implementarlos, más fácil mostrar las evidencias ante una auditoría y cada vez le vamos a temer a estos procesos de menos, a estos procesos de certificación. Finalmente, pues estos son mis datos. Estoy dispuesta a que cualquier persona de la comunidad que me quiera contactar, preguntar, de pronto profundizar más en estos ítems que les acabo de contar, pues con todo el gusto estoy dispuesta a seguir generando aprendizaje colectivo con todos ustedes. No sé si haya preguntas, si alguien quiere hacer alguna intervención en este momento. Claro que sí, Eri, muchas gracias. Oye, Eri, platícame, ¿cómo tú trasladas la tranquilidad del auditor a las personas que vas a auditar? Yo siento que se trasladan, por ejemplo, en el tip que les di de que yo no llegué a una auditoría a preguntar específicamente por un requisito, sino que llegue generando una conversación como, ven, cuéntame cómo es tu proceso, en qué se basa, normalmente qué problemas tienes, cuáles son tus cuellos de botella, y que yo genere más como una conversación de empatía, que yo no me ponga rígido y llegue como que, bueno, yo soy el auditor y vengo acá a ver usted qué tiene bien o mal, sino cuando yo me acerco de manera amigable y como de manera, ven, me interesa tu proceso, ¿qué haces? Cuéntame, como que pues eso va generando que nos soltemos. De hecho, en mi experiencia, siento que es un tip muy importante porque hace que las personas te vayan soltando más cosas de lo que tú esperas. Y que ahí por ese lado tú digas, ay, de pronto por acá tiene una debilidad, venga, miramos por acá ese requisito de norma, ¿cómo está? Entonces, esa es como mi estrategia, siento que ha funcionado y por eso se las quise compartir. Ok, oye, tengo una otra pregunta. ¿Cómo, cómo tú haces cuando llegas a una organización donde las auditorías se han tomado de manera punitiva? ¿Cómo llegas para darle la vuelta a esa situación? Bueno, yo siento que es importante lo que hablábamos al principio de que si yo llego a una organización donde pues de pronto tienen ese concepto y yo voy a llegar a montar este tipo de programas o a liderar este tipo de programas, debo también generar programas muy flexibles, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Como voy a auditar, vamos a auditar toda la norma, hacer un ciclo de auditoría de 4 o 5 días. También puedo empezar a hacer reuniones o espacios de aprendizaje colectivo donde
le muestro a la gente, venga, hay otra manera, mire que mi experiencia con las auditorías es esta, los hago parte también del programa, ¿qué les parece si hacemos una auditoría de este tipo? ¿Qué les parece si no auditamos el requisito, sino cogemos un flujo y lo auditamos? Entonces, cuando yo cojo todos estos tips y de pronto también hago parte a esos procesos y les digo, venga, ¿qué les parece si y les muestro que esto puede ser una construcción colectiva porque al fin y al cabo este proceso va a hacer que toda la organización cumpla con el requisito y no solo el área que está liderando el programa? Entonces siento que eso podría ser un tip que me podría ayudar en el caso que yo llegue a un tipo de organización como esas. Muy bien, Eri, vamos a ver si hay dudas. Creo que fuiste muy clara porque no hay dudas de los que están ahorita en Zoom. Ok, perfecto. Muchísimas Recuérdanos gracias. dónde te buscamos por si hay alguna duda o un comentario o un Ok. apoyo por parte tuya. En LinkedIn me pueden encontrar por mi nombre. Este es mi número de teléfono donde me pueden escribir al WhatsApp y en mi correo electrónico pueden ahí hacerme cualquier tipo de consulta, pregunta, que sigamos generando este tipo de espacios de aprendizaje. Pues en estos tres estoy segura que vamos a poder aclarar más dudas y seguir generando aprendizaje colectivo. Muy bien, Iri, muchas gracias. Te mandamos un abrazote hasta Colombia. Muchas gracias a ti, Edgar. Chao. Acá bien recibido. Adiós. Gracias.